Él fue despreciado por su familia, pero una sorpresa en el testamento cambió todo. Ricardo miraba el vasto ventanal de la mansión familiar, con una vista que parecía abrazar toda la ciudad. Desde niño, ese escenario lo había intimidado. Cada rincón de la casa reflejaba el éxito y la ambición desmedida de su familia, especialmente de su padre, un empresario implacable que había construido un imperio desde cero. Sin embargo, Ricardo nunca se sintió parte de ese mundo. Mientras sus hermanos mayores competían por la atención y aprobación del patriarca, Ricardo encontraba refugio en los libros y las historias. No tenía interés en balances, contratos ni negociaciones. Para él, la verdadera riqueza estaba en el conocimiento y en la posibilidad de compartirlo. Nunca serás nadie, Ricardo, le repetía su padre, decepcionado, cuando lo veía absorto en la lectura en lugar de participar en las discusiones familiares sobre los negocios. Quizás no quieras ser alguien en tu mundo, respondía Ricardo en voz baja, aunque nunca se atrevió a decirlo en voz alta. Los años no hicieron más que reforzar ese abismo entre él y su familia. Sus hermanos, Sergio y Mauricio, seguían los pasos de su padre con entusiasmo. Habían heredado su ambición y su falta de escrúpulos, convirtiéndose en los herederos ideales del imperio. Ricardo, en cambio, optó por estudiar pedagogía, una decisión que sus padres consideraron una traición. ¿Profesor? ¿De verdad? Se burló Sergio una tarde durante la cena familiar. Eso no paga las cuentas ni construye un legado, hermano, añadió Mauricio, entre risas. Un legado no se mide por lo que acumulas, sino por lo que dejas en los demás, replicó Ricardo, intentando contener su frustración. Sus palabras, lejos de generar respeto, solo provocaron más burlas. Para sus padres y hermanos, Ricardo era una decepción, un soñador incapaz de enfrentar la realidad. Con el tiempo, esa dinámica se volvió insoportable. Ricardo empezó a pasar menos tiempo en casa, encontrando consuelo en su trabajo como profesor. Cada día en el aula, rodeado de niños ansiosos por aprender, le recordaba por qué había elegido ese camino. La gratitud en sus ojos y sus pequeñas victorias cotidianas valían más que cualquier reconocimiento familiar. Sin embargo, la distancia no disminuyó las tensiones. Durante las pocas reuniones familiares a las que asistía, su presencia era recibida con desprecio. Aunque intentaba mostrarse indiferente, cada comentario sarcástico y cada mirada de decepción eran como pequeñas heridas que acumulaba en silencio. Un día, después de una discusión especialmente amarga con su padre, Ricardo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se alejaría por completo de su familia. Con una maleta en una mano y un libro en la otra, salió de la mansión familiar por última vez. Mientras cerraba la puerta, una mezcla de tristeza y alivio lo invadió. No sabía qué le deparaba el futuro, pero estaba decidido a vivir según sus propios términos. El aire fresco de la mañana golpeó el rostro de Ricardo mientras caminaba por las calles de un barrio humilde. Habían pasado varias semanas desde que dejó la mansión familiar, y aunque su nueva vida era sencilla, sentía un alivio que nunca había experimentado. Aquí, lejos del juicio constante de su familia, podía respirar. Había encontrado un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, lo justo para vivir cómodamente con su sueldo de profesor. Las paredes estaban decoradas con libros y pequeños dibujos que sus alumnos le regalaban, recordatorios de la esperanza que había en esos niños. Cada mañana, Ricardo se dirigía a la escuela donde trabajaba, una institución modesta con recursos limitados pero llena de energía. En las aulas, el sonido de risas y preguntas curiosas era un bálsamo para su alma. Los niños lo recibían con entusiasmo, ansiosos por escuchar sus enseñanzas y compartir sus sueños. «Profe, mire lo que hice», exclamó Sofía, una de sus alumnas más aplicadas, mostrando un dibujo de un árbol lleno de colores. «Es maravilloso, Sofía. Nunca dejes de imaginar cosas hermosas», respondió Ricardo con una sonrisa genuina. Aunque la comunidad donde trabajaba enfrentaba muchos desafíos, Ricardo veía potencial en cada niño. Sus padres, muchos de ellos con trabajos agotadores y mal remunerados, agradecían el esfuerzo y dedicación que Ricardo ponía en su labor.
Para ellos, era más que un profesor, era un mentor y un amigo. Sin embargo, no todo era fácil. Había noches en las que, en la soledad de su apartamento, los recuerdos de su familia regresaban como un peso en el pecho. Recordaba las palabras de su padre, los desprecios de sus hermanos, y se preguntaba si alguna vez entenderían su decisión. Un día, mientras organizaba material para una clase, recibió una llamada inesperada. Era su madre. Ricardo, tu padre está disgustado contigo. Dice que estás desperdiciando tu vida, dijo con tono frío, como si las palabras no tuvieran peso. No estoy desperdiciando nada, mamá. Estoy viviendo como creo que es correcto, respondió con firmeza. La conversación fue breve, pero suficiente para recordarle que su familia seguía viéndolo como una decepción. Ricardo dejó el teléfono a un lado y se sentó frente a su escritorio, observando una fotografía que había tomado con sus alumnos en una excursión reciente. En sus rostros, veía algo que nunca encontró en su propia familia, genuina alegría. Esa noche, mientras revisaba las tareas de sus alumnos, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Había visto tantas necesidades en la comunidad donde trabajaba, niños inútiles escolares, aulas en mal estado, familias luchando por sobrevivir. Si su familia no podía valorar sus elecciones, entonces él demostraría con hechos el impacto de su trabajo. Comenzó a buscar maneras de mejorar las condiciones en la escuela, escribiendo propuestas para organizaciones locales y hablando con padres y vecinos sobre posibles soluciones. Su visión era clara: construir un entorno donde cada niño pudiera soñar y crecer sin las limitaciones que la pobreza imponía. Ricardo sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesto a enfrentarlo. En cada paso, sentía que se alejaba más de las sombras de su pasado y se acercaba al propósito que había buscado toda su vida. Una llamada inesperada interrumpió la rutina de Ricardo una tarde. Estaba corrigiendo los cuadernos de sus alumnos cuando el teléfono vibró sobre su escritorio. Reconoció el número de su madre, pero dudó antes de contestar. Finalmente, tomó aire y deslizó el dedo sobre la pantalla. Ricardo, tu padre. La voz de su madre temblaba, una rareza para alguien que siempre mantenía la compostura. Tu padre ha muerto. El silencio llenó el espacio, pesado y opresivo. Ricardo sintió un nudo en la garganta, pero no sabía cómo reaccionar. Aunque hacía años que no tenía una relación cercana con su padre, la noticia lo golpeó con una fuerza inesperada. El funeral será este fin de semana. Espero que asistas, añadió su madre con tono seco antes de colgar. Ricardo se quedó inmóvil, mirando la pantalla negra de su teléfono. Los recuerdos de su infancia surgieron como una cascada, la severidad de su padre, sus críticas constantes, pero también esos momentos fugaces de orgullo cuando veía los primeros logros académicos de Ricardo, antes de que la brecha entre ellos se hiciera irreparable. El día del funeral, Ricardo llegó temprano a la imponente iglesia donde se llevaría a cabo la ceremonia. Los rostros familiares de sus hermanos y su madre lo recibieron con frialdad. Sergio y Mauricio parecían más preocupados por las apariencias que por el dolor de la pérdida, mientras que su madre evitaba cruzar miradas con él. Durante la ceremonia, Ricardo observó el féretro de su padre y se permitió un momento de introspección. Aunque nunca lo había entendido ni apoyado, su padre había sido una figura central en su vida. Ahora, la ausencia definitiva de su figura lo hacía replantearse cuánto del hombre que era hoy se debía a esa complicada relación. Después del funeral, la familia se reunió en la mansión para la lectura del testamento. Los hermanos de Ricardo hablaban con confianza sobre cómo dividirían los bienes, seguros de que su padre habría recompensado su lealtad al negocio familiar. Ricardo, en cambio, permanecía en silencio, sentado en un rincón, observando las dinámicas de poder que aún dominaban a sus hermanos. El abogado de la familia llegó puntualmente, llevando un maletín de cuero que contenía el documento que cambiaría el destino de todos. La tensión en la sala era palpable mientras el hombre abría el testamento y comenzaba a leer. Yo, el suscrito, declaro que, tras mi fallecimiento, la mayor parte de mi patrimonio será otorgada a mi hijo menor, Ricardo.
El sonido de esas palabras dejó la sala en un estado de completo asombro. Sergio y Mauricio interrumpieron al abogado, exigiendo una explicación. La incredulidad y la ira se reflejaban en sus rostros, mientras Ricardo permanecía atónito, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Debe haber un error», dijo Mauricio, levantándose bruscamente de su asiento. «Esto no tiene sentido». El abogado levantó una mano para calmar las interrupciones. «El testamento es claro. Además, el señor dejó una carta dirigida a Ricardo». El abogado extendió un sobresellado hacia Ricardo. Con manos temblorosas, lo abrió y leyó en silencio las palabras de su padre. La carta era breve pero cargada de significado. «Hijo, siempre me dolió no entender tus decisiones, pero con el tiempo aprendí a admirarlas. En tu bondad y dedicación vi reflejado el verdadero valor que nuestra familia parecía haber olvidado. Este es mi legado para ti, la libertad de seguir construyendo un mundo mejor». Ricardo sintió un nudo en la garganta mientras leía esas líneas. Por primera vez, su padre había reconocido su camino, su lucha y la importancia de sus elecciones. Mientras tanto, sus hermanos seguían discutiendo con el abogado, ignorando por completo la profunda revelación que Ricardo acababa de experimentar. La sala permanecía en un estado de caos. Sergio caminaba de un lado a otro, apretando los puños mientras Mauricio seguía exigiendo explicaciones al abogado. Ricardo, sentado con la carta de su padre aún en las manos, apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. «Esto no puede ser legal», gritó Mauricio, golpeando la mesa. «Papá no habría hecho algo así. Es un insulto. El testamento ha sido revisado y validado por el propio señor en vida», respondió el abogado con calma, aunque sus ojos delataban cierto nerviosismo frente a las reacciones de los hermanos. Ricardo levantó la mirada, observando a sus hermanos. Había esperado su desaprobación, pero no esta furia descontrolada. En el fondo, entendía que no era solo el dinero lo que los enfurecía, sino la decisión de su padre de reconocerlo a él, el fracaso de la familia, como el verdadero portador de su legado. «¿Qué tienes que decir sobre esto, Ricardo?», preguntó Sergio, con una mezcla de burla y enojo en su tono. «¿Manipulaste a papá en sus últimos días?». Ricardo suspiró, colocando cuidadosamente la carta en la mesa. «Nunca intenté convencerlo de nada. Mi relación con él siempre fue complicada, lo sabes», respondió con serenidad, aunque su voz temblaba ligeramente. «Esto fue su decisión». «¿Complicada? Tú lo abandonaste», acusó Mauricio, señalándolo con el dedo. «Mientras nosotros trabajábamos para construir este imperio, tú estabas jugando a ser maestro en barrios pobres». Ricardo sintió un ardor en el pecho, pero decidió no caer en la provocación. Había aprendido que sus acciones hablaban más que cualquier palabra. «Hice lo que creí correcto», respondió, manteniendo la calma. «Y si esto es lo que él quiso, no es algo que yo pueda cambiar». El abogado, tratando de retomar el control, continuó explicando los términos del testamento. La mayor parte de los activos financieros y propiedades serían transferidos a Ricardo, con la condición de que una parte fuera destinada a proyectos sociales. Sergio y Mauricio recibirían bienes menores y una participación limitada en el negocio familiar. «Esto es ridículo», murmuró Sergio, apretando los dientes. Papá estaba claramente influenciado. Mientras tanto, Ricardo intentaba encontrar claridad en medio del torbellino de emociones. La carta de su padre había despertado una mezcla de gratitud y tristeza. Las palabras que siempre quiso escuchar habían llegado demasiado tarde, pero aún así, significaban todo para él. Esa noche, de regreso en su pequeño apartamento, Ricardo se sentó en su escritorio, mirando la carta una y otra vez. Las palabras de su padre resonaban en su mente. «En tu bondad y dedicación vi reflejado el verdadero valor que nuestra familia parecía haber olvidado». Levantó la vista hacia la pared, donde colgaban dibujos y notas de sus alumnos. Esos pequeños gestos de gratitud le recordaron por qué había elegido su camino, y ahora tenía la oportunidad de hacer más. A la mañana siguiente,
Ricardo tomó una decisión. Usaría esa herencia no solo para expandir sus proyectos sociales, sino para demostrarle a su familia que el verdadero legado no estaba en el dinero ni en el poder, sino en el impacto positivo que podía dejar en las vidas de otros. En las semanas siguientes, comenzó a reunirse con organizaciones locales, planificando la construcción de nuevas escuelas, centros de aprendizaje y programas para comunidades desfavorecidas. Su visión iba más allá de las aulas. Quería crear un entorno donde cada niño pudiera soñar sin límites. Aunque sabía que enfrentaría resistencia por parte de sus hermanos, Ricardo estaba preparado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que las palabras de su padre le habían dado no solo el reconocimiento que tanto anhelaba, sino también la fuerza para seguir adelante. Mientras tanto, Sergio y Mauricio, consumidos por su frustración, comenzaban a planear cómo revertir el testamento. Para ellos, la lucha apenas había comenzado. Las semanas siguientes a la lectura del testamento se convirtieron en un campo de batalla familiar. Ricardo, que había intentado mantener la paz, pronto se dio cuenta de que sus hermanos no estaban dispuestos a aceptar la voluntad de su padre sin pelear. Una tarde, mientras revisaba documentos relacionados con sus nuevos proyectos sociales, recibió una visita inesperada. Sergio y Mauricio llegaron juntos, con rostros duros y expresiones cargadas de tensión. «Ricardo, necesitamos hablar», dijo Sergio, entrando sin esperar una invitación. «¿Sobre qué?», respondió Ricardo, levantando la vista de sus papeles, aunque ya sabía la respuesta. Mauricio, sin rodeos, dejó claro el motivo de su visita. «Queremos que renuncies a la herencia. Es lo justo». Papá estaba confundido al final de su vida. Todos lo sabemos. Ricardo dejó escapar un suspiro, intentando mantener la calma. No voy a renunciar a algo que él decidió. Esto no se trata de dinero, sino de lo que él valoraba en el fondo. ¿Valoraba?, interrumpió Sergio, riendo sarcásticamente. Siempre fuiste un peso para él, Ricardo. Nosotros construimos este imperio mientras tú jugabas a ser salvador de pobres. Ese imperio del que hablas no significa nada si se construyó a costa de los demás, respondió Ricardo, con firmeza en su voz. Tal vez por eso él decidió hacer esto, porque entendió que hay algo más importante que acumular riquezas. La conversación rápidamente se convirtió en una discusión. Los hermanos atacaron a Ricardo con viejas heridas, recordándole cada decisión que, según ellos, lo hacía indigno del apellido familiar. Ricardo, aunque herido, se mantuvo firme. No voy a usar esta herencia para mí. Todo irá a proyectos que realmente importen, algo que papá también quería, les explicó, mostrando documentos sobre las escuelas y programas que había comenzado a planificar. Esto es una burla, gruñó Mauricio, levantándose de golpe. ¿Piensas que donando dinero puedes redimirte? No necesito redimirme de nada. Quizás ustedes deberían preguntarse por qué esto los afecta tanto, replicó Ricardo, mirándolos directamente a los ojos. La visita terminó con ambos hermanos saliendo de su apartamento enfurecidos, pero Ricardo sabía que no sería el último enfrentamiento. Como había sospechado, unos días después recibió una notificación legal. Sergio y Mauricio estaban impugnando el testamento. La noticia lo tomó por sorpresa, no porque no lo esperara, sino porque dolía saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Mientras revisaba los documentos legales, recordó las palabras de su padre en la carta. «Este es mi legado para ti, la libertad de seguir construyendo un mundo mejor». Con renovada determinación, Ricardo decidió enfrentar la situación de frente. Consultó con abogados y comenzó a prepararse para defender no solo la herencia, sino también la memoria de su padre y el propósito detrás de su decisión. Mientras tanto, los hermanos continuaban difundiendo rumores entre familiares y conocidos, presentando a Ricardo como alguien manipulador e ingrato. Aunque estas acusaciones le pesaban, Ricardo encontraba consuelo en su trabajo. Cada progreso en sus proyectos sociales era un recordatorio de que estaba en el camino correcto. Un día, mientras supervisaba las primeras obras de una escuela en una comunidad cercana, un grupo de niños se le acercó corriendo, agradeciéndole por lo que estaba haciendo.
Sus sonrisas y entusiasmo reforzaron su propósito. Por esto vale la pena todo, se dijo a sí mismo, mientras observaba cómo esas pequeñas vidas empezaban a cambiar. Sin embargo, Ricardo sabía que la batalla con sus hermanos estaba lejos de terminar. Cada pequeño logro en sus proyectos sociales era una victoria personal, pero también alimentaba el resentimiento de Sergio y Mauricio. La familia estaba rota, y Ricardo no podía evitar preguntarse si alguna vez habría espacio para la reconciliación. Las semanas siguientes al inicio del proceso legal fueron un torbellino de emociones para Ricardo. Entre audiencias y reuniones con sus abogados, mantenía su enfoque en los proyectos sociales que habían comenzado a tomar forma. Cada avance, aunque pequeño, le recordaba por qué estaba luchando. Una mañana, mientras revisaba los planos de una nueva escuela, recibió un mensaje inesperado de Sergio. «Necesito verte. Es importante». Ricardo dudó, pero aceptó reunirse con su hermano. Lo citaron en un café discreto lejos del bullicio de la ciudad. Cuando llegó, Sergio ya estaba allí, con una expresión que mezclaba cansancio y algo que Ricardo no pudo identificar de inmediato: vulnerabilidad. «No voy a dar rodeos», comenzó Sergio, apoyando las manos en la mesa. «Encontré algo que puede cambiarlo todo». Del bolsillo de su chaqueta sacó un viejo cuaderno de tapas gastadas. Ricardo lo reconoció al instante. Era el diario personal de su padre, un objeto que siempre había estado presente en su despacho pero que nadie se atrevía a tocar. «¿Cómo conseguiste esto?», preguntó Ricardo, sorprendido. Estaba entre sus cosas. No quería que Mauricio lo encontrara primero. «Pensé que debías verlo tú». Sergio abrió el diario y señaló una página marcada. En ella, el padre de ambos había escrito reflexiones sobre sus últimos años, incluyendo su creciente admiración por Ricardo y su trabajo. «Siempre pensé que el éxito se medía en números y logros visibles, pero viendo el impacto de Ricardo, me di cuenta de lo ciego que fui. Él representa lo que nuestra familia debería ser, una fuente de apoyo y cambio positivo». Las palabras golpearon a Ricardo con fuerza, pero también parecieron sacudir a Sergio. Por primera vez, su hermano mayor parecía dejar de lado la arrogancia que siempre lo había caracterizado. «No voy a mentirte, Ricardo. Aún me cuesta aceptar todo esto, pero papá lo escribió. Es lo que pensaba. Y creo que es momento de que Mauricio y yo lo entendamos también». Ricardo lo observó en silencio, buscando señales de sinceridad. Lo que encontró fue a un hombre que, aunque no estaba completamente transformado, había dado el primer paso hacia algo nuevo. En los días siguientes, Sergio comenzó a participar tímidamente en los proyectos sociales de Ricardo, observando de cerca el impacto que tenían en las comunidades. Mauricio, en cambio, se aferraba a su orgullo, aumentando la presión legal contra su hermano menor. Ricardo, aunque agradecido por el cambio en Sergio, sabía que la reconciliación completa estaba lejos. Sin embargo, la pequeña alianza que habían formado le dio fuerzas para continuar. Mientras tanto, los proyectos seguían creciendo. Nuevas escuelas y centros comunitarios comenzaban a tomar forma, y la comunidad respondía con entusiasmo y gratitud. Ricardo se convirtió en una figura respetada, no solo por su trabajo, sino también por la dedicación genuina que demostraba. Una tarde, durante la inauguración de un centro de aprendizaje, un anciano de la comunidad se acercó a Ricardo. «Hijo, lo que estás haciendo aquí es más grande de lo que imaginas. Estás sembrando algo que durará generaciones». Las palabras del hombre resonaron en su corazón. Por primera vez, Ricardo sintió que no solo estaba honrando la memoria de su padre, sino también construyendo un legado propio, uno que verdaderamente importaba. La noticia sobre los proyectos de Ricardo comenzó a extenderse más allá de las comunidades donde trabajaba. Reportajes en medios locales destacaban las transformaciones que las nuevas escuelas y centros comunitarios estaban logrando, lo que atrajo la atención de empresas y organizaciones que ofrecieron su apoyo. Para Ricardo, cada paso adelante era un triunfo, pero también un recordatorio de las tensiones familiares que aún persistían. Mauricio seguía impugnando el testamento,
acumulando resentimiento por lo que consideraba una traición de su padre. Sergio, aunque más abierto al cambio, todavía luchaba por reconciliarse completamente con la decisión de su padre. Un día, mientras supervisaba las obras de una escuela, recibió una llamada de Sergio. «Ricardo, creo que es hora de que hablemos todos juntos». La reunión se llevó a cabo en la mansión familiar, el lugar donde tantas disputas y desacuerdos habían comenzado. Sentados en el mismo salón donde se leyó el testamento, los tres hermanos enfrentaron finalmente las heridas abiertas. «No puedo seguir cargando con este enojo», dijo Sergio, rompiendo el silencio. «Papá tenía razón en muchas cosas, aunque nos cueste aceptarlo». Mauricio, sentado con los brazos cruzados, frunció el ceño. «¿De verdad crees que esto tiene sentido? ¿Que todo lo que construimos no importa?» «No es que no importe, Mauricio», intervino Ricardo, con tono calmado. «Es que hay más en la vida que solo los negocios. Papá lo entendió al final, y espero que ustedes también puedan verlo algún día». Las palabras de Ricardo resonaron en la sala. Durante horas, los tres discutieron, no solo sobre la herencia, sino también sobre las decisiones que los habían llevado hasta ese momento. Aunque no lograron resolver todo, fue un inicio. Poco a poco, los hermanos comenzaron a involucrarse en los proyectos sociales. Mauricio, aunque reticente, aceptó visitar una de las escuelas construidas con parte de la herencia. Lo que vio allí lo dejó sin palabras: niños felices aprendiendo, padres agradecidos y un ambiente lleno de esperanza. «Esto es lo que siempre quiso papá, ¿verdad?», preguntó Mauricio, mirando a Ricardo con un brillo de reconocimiento en los ojos. «Sí. Creo que finalmente entendió que el verdadero éxito es lo que dejamos en los demás», respondió Ricardo. Con el tiempo, los tres hermanos encontraron un terreno común. Aunque sus diferencias seguían presentes, comenzaron a trabajar juntos para expandir los proyectos de Ricardo, integrando ideas y recursos para llegar a más comunidades. En una ceremonia especial, inauguraron un centro comunitario dedicado a la memoria de su padre. Frente a una multitud, Ricardo tomó la palabra. «Mi padre siempre nos enseñó que un legado se construye con esfuerzo y dedicación. Hoy, este lugar no solo honra su memoria, sino también los valores que aprendimos de él, aunque a veces no lo supiéramos». El público aplaudió, y por primera vez, los hermanos compartieron una sonrisa sincera. La reconciliación no había sido fácil, pero el impacto positivo de sus acciones había transformado no solo a las comunidades, sino también a su propia familia. Con el paso del tiempo, los proyectos continuaron creciendo, beneficiando a miles de personas. Ricardo se convirtió en un símbolo de esperanza, mientras que Sergio y Mauricio aprendieron a valorar el verdadero significado del legado que su padre les había dejado. En las comunidades, las escuelas y centros comunitarios llevaban el nombre de la familia, recordando a todos que el éxito no está en lo que acumulamos, sino en lo que dejamos para los demás. ¿Te imaginas todo lo que podrías descubrir en historias como la de Ricardo? Cada relato aquí tiene una lección poderosa, un giro inesperado o una emoción que puede cambiar tu perspectiva. Si no te suscribes al canal, podrías perderte historias que te inspiran, te sorprenden y te conmueven. Haz clic en suscribirse ahora y no dejes que estas historias pasen de largo. Muchas gracias por tu presencia y hasta la próxima.